Hola, ¿qué tal? Soy el padre Juan Carlos, sacerdote de la diócesis de Pereira, y hoy me ha pedido la Corporación Comunidad y Familia que los acompañe con un tema de familia. Yo dije, por Dios bendito, ¿y ahora qué digo? ¿Qué me invento? Bueno, y estuve mirando varias posibilidades. Habían algunas desde lo que iban desde lo teológico, pasando por lo psicológico, lo dogmático. Y creo que es más interesante que hagamos un ejercicio un poco más informal, en el que podamos abordar de una manera más tranquila las diferentes situaciones que pueden estar abordando la familia y hacer un poco también un abordaje bíblico desde unos modelos de familia bien interesantes que nos presenta el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de la familia COVID. Ay, sí, padre, porque ay, no, esa enfermedad nos tiene, pero ay, no, está tan horrible. Ay, ay, no, porque eso no les dio por comer otra cosa, tenían que comer murciélago y toda la cosa. Vamos más allá del tema de la pandemia, de la enfermedad, que yo creo que todos estamos hasta aquí, de escuchar en noticias, cifras de contagios, de muertos, que en tal país, que en tal otro, y que el confinamiento, que con el pico y cédula, bueno, y todas estas cosas que nos saturan, además en este puente, imagínense, más complicado todavía. Voy a hablar de COVID de una manera diferente. Hagamos un acróstico con la palabra COVID y saquemos unos elementos que nos pueden ayudar a configurar mejor nuestras familias y a vivir mejor en familia. Entonces, lo primero que podemos decir del tema COVID es que no es una desgracia, sino es una gran oportunidad. Entonces, COVID, tenemos la palabra, empecemos con la C de COVID. Y lo primero que nos tiene que generar esta situación particular es una situación de comunión, de poder compartir la vida. Ya estamos recluidos en las casas, quienes tienen familia están viviendo con sus familias 24/7. Esto es una situación nueva, porque en muchos momentos se vivía el tema del COVID-19, antes del COVID-19, las familias eran fragmentadas, a lo mucho se reunían para desayunar y eso a las carreras porque cada uno salía para su lado, o los fines de semana, más que en familias de domingo, porque el sábado estaba cada quien en sus cosas, en sus cadaunadas, y entonces el domingo era el día en el que se compartía, y entonces se iba a comer a un centro comercial o se compartía en la casa, se comía, simplemente se estaba en el mismo territorio donde se ingerían los alimentos, pero no se compartían la vida. Entonces esta situación de pandemia nos ha obligado a interactuar, a estar más cercanos los unos de los otros, y es así como se ha podido generar unas estructuras de comunión interesantes. Si es cierto que han crecido también el caso de agresiones a mujeres, yo creo que lo que ha crecido es la denuncia de estas agresiones que se venían cometiendo de forma continua y que ahora, por todas las posibilidades que genera la pandemia, la comunicación, el acceso a las redes sociales, ha posibilitado que se generen más denuncias de los casos que venían sucediendo. Pero también se ha generado un tema de sinergia en las familias que es muy positivo. Entonces los invito a que trabajemos esta sed de comunión, de unidad en las familias. Vámonos con la O. ¿Qué es la O? El fundamento de la vida de nosotros los cristianos, oración. ¿Cómo aumentamos nuestro nivel de oración ya que estamos en la casa? No tenemos que desplazarnos, coger los trancones y las situaciones difíciles de cada día. Aprovechemos este tiempito para orar. Y ojalá lo podamos hacer en familia, pues quienes viven con familia, yo vivo solo, pues yo no lo hago conmigo mismo y con Dios, pero quienes viven en familia que puedan sacar tiempo para orar. No tienen que hacer una oración larga, complicada. A algunos les funciona el rosario, magnífico, pero no es el rosario la única forma de oración que hay. Pueden hacer unas cadenas interesantes y es que se reúnen en familia y antes de comer, el Papa Francisco da un tip muy interesante y es invitar a los jóvenes a dar gracias a Dios antes de comer y después de comer. Lo teníamos como muy común hacerlo
antes de comer, pero después de comer me parece interesante también dar gracias a Dios. Como alrededor de la mesa se puede convertir en un espacio bien interesante. Además porque la oración debemos vivirla de una manera distinta, de una manera cotidiana, una manera mmm, más suelta. Y tenemos que salir un poco de los esquemas religiosos en los que circunscribimos la oración, que solamente puede ser en el templo o en el oratorio o en un lugar específico. ¿Cómo tendríamos que entender que todo este movimiento particular que ha generado la pandemia nos tiene que llevar a vivir la oración como un hecho cotidiano y descubrir la cotidianidad como la posibilidad de orarle a Dios a través de nuestra vida? Un ejercicio bien interesante y particular. Entonces ya tenemos comunidad, tenemos oración. Vamos a la B, la virtud. ¿Cómo nosotros nos esforzamos por vivir virtuosamente? Ay, padre, es que eso es tan difícil, es que eso de las virtudes es tan espantoso. No, la virtud es la sumatoria de actos continuos que se volvieron hábitos y desembocaron en virtudes. Es decir, cuando yo empiezo a hacer el bien, primero me cuesta la primera vez, la segunda, después se me va convirtiendo en un hábito, hasta que llega a transformarse en una virtud. Cuando yo tengo una virtud es que me sale espontáneo. Así como podemos decir el tema de bañarnos, que nosotros nos levantamos y nos bañamos espontáneamente, nos bañamos. En otras partes no es así. Por ejemplo, en Europa, en invierno, que alguien se bañe, pues es muy raro, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a hacer acciones positivas de manera continua, eso se nos convierte en un hábito. Y después de tener un hábito establecido en la vida, se incorpora tanto a nuestra existencia que se transforma en virtud. Contrario a lo que pasa con los vicios, que también tienen la misma tendencia y conducta, pero son negativos. Las virtudes son positivas, los vicios son negativos, pero es la misma estructura. Si yo hago actos buenos, se convierten en hábitos que se transforman en virtudes. Si yo hago actos malos, se convierten en hábitos que se degeneran en vicios. Entonces la invitación a que vivamos virtuosamente y que como familia se entusiasmen todos a vivir virtudes. Virtudes no son solamente las que conocemos habitualmente en la teología o en el catecismo. Hay muchas virtudes como por ejemplo la cordialidad, el dar gracias, el ser proactivo, el ser acomedido. Son virtudes cotidianas que podríamos decir no están de forma directa expresadas en la Sagrada Escritura, pero que nos muestran a través de la Escritura que la diligencia es algo que nos lleva a la cordura, a la vida no solamente próspera, sino a la vida positiva. Eso lo vemos en el caso de David. Ustedes ven, David era un muchacho acomedido. ¿Y dónde saca eso, padre? ¿Dónde dice en la Biblia que David era un muchacho acomedido? La palabra acomedido no lo vamos a encontrar en la Biblia, como tampoco vamos a encontrar en la Biblia la palabra frijoles, la palabra celular, la palabra automóvil, edificio o apartamento. Bueno, edificio de pronto sí, pero apartamento no. Entonces no podemos ser sesgados y cerrados para pensar que solamente lo que dice la Biblia es lo que debemos hacer, sino que la Biblia nos esboza las realidades humanas y cotidianas más allá del espacio temporal en el que se escribieron. Va mucho más allá. David era comedido, su papá lo mandó a que le llevara ¿cómo se llama? Garitear, en término coloquial campesino. Garitear es ir a llevarles la comida a los trabajadores. Entonces el papá mandó a David para que gariteara y le llevara la comida a sus hermanos. Y David fue voluntariosamente allá y se enteró del tema de David y Goliat, y bueno, terminó en la pelea con Goliat. Pero también cuando se le acercaba, le dice a Saúl, cuando se le acercaba un oso a comerse una oveja, yo lo cogía y lo mataba y lo desbarataba y lo pescuezaba para defender la oveja. Era alguien con una actitud positiva ante la vida, siempre está en una forma propositiva. Eso teníamos que tenerlo también nosotros ahora en familia, como un espacio de virtudes.
tantas virtudes y tantos valores que las familias deben proponerse y alimentarse de ello. No solamente echarle papita a la barriga, sino también cómo nos alimentamos espiritualmente y cómo impulsamos a que todos los miembros de la familia, no solamente los hijos, sino que incluso los hijos puedan impulsar a los papás a vivir la virtud. Para esto nos podría servir la B del COVID. Tenemos también la I. La I tenemos que entenderla como la capacidad de ser inteligentes. Inteligentes son aquellas personas que saben no solamente incorporar conceptos y conocimientos a través de la educación formal y de la lectura o de la visión de material informativo a su vida, sino que también se preguntan cómo están viviendo la vida. Una de las cosas interesantes que en este tiempo de pandemia he podido hacer es volverme a acercar a algunos filósofos de la antigua Grecia, como Pitágoras, Sócrates, Platón y lógicamente Aristóteles. Y ellos trabajaban mucho en la interioridad, en la capacidad de autoexaminarnos. Cómo nosotros también en este tiempo de COVID nos replanteamos, se habla mucho de reinvención, pero no nos podemos reinventar si no sacamos tiempo primero para nosotros mismos descubrir quiénes somos, tener conciencia de nosotros y entonces ahí sí pensar en proponer algo. Seamos inteligentes y reflexivos, veámonos hacia adentro, interioricemos. Eso es una etimología que alguna vez escuché de un profesor muy interesante sobre lo que era el ser inteligente. Interlectus era una forma etimológica de hablar de la inteligencia, capaz de leerse hacia adentro. ¿Cómo sacamos tiempo en esta pandemia para ser inteligentes en familia? Después, lógicamente, lo compartimos. Y finalmente terminamos con la D. Dios, ¿qué puesto tiene en tu vida? ¿Y qué puesto tiene Dios en la vida de la familia? ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios como familia? Porque pues sí, la mamá muy piadosa, bueno, el papá también va a misa y de vez en cuando, pero como familia, como grupo humano, ¿dónde está Dios? ¿En qué forma aparece Dios o la relación de la familia está mediada por Dios? Esto debe ser algo muy interesante también que nos debe motivar para no solamente crecer espiritualmente, sino fortalecer los vínculos humanos que son válidos, fundamentales y necesarios en la construcción de una sociedad distinta. Es a través de la concordia de espíritu, de la unión fraterna, de la oración, de las virtudes, de la capacidad de interiorizarnos, de ser inteligentes y de tener a Dios al frente, como podemos encontrar un horizonte de posibilidades infinitas en este tema de confinamiento por la pandemia del COVID-19. No se ha terminado, va para mucho tiempo. Tenemos que cuidarnos, ser responsables con el autocuidado, pero también tenemos que aprovechar y ver la gran posibilidad que nos genera esta pandemia para ser mejores personas y construir familia. Quiero ahora hablar un poco de unas familias que aparecen en la Biblia. Bueno, en la Biblia hay muchas familias. Hay un trabajo muy interesante de un teólogo español, Javier Picasa. Es un libro como de más o menos 600 o 500 páginas sobre la familia. Es la familia en la Biblia. Muy interesante el trabajo, muy riguroso, un biblista muy serio. Pero quiero detenerme en unos modelos de familia que aparecen en el libro del Génesis. Lógicamente que empezamos con Adán y Eva. Vamos a hablar un poco de la familia de Abraham, con Sarai, cuando era Abraham y Sarai. Y también vamos a hablar un poco después de la familia de Isaac, cuando nacen Jacob y Esaú. Entonces con la familia de Adán y Eva tenemos algo, cuando eran pareja, cuando eran novios, apenas la vio Adán que dijo, ¡uy! Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No, hermosa, no, divina, mejor dicho. No, es que mi Dios me la puso como la necesitaba, si la quería, todo muy bonito. Hasta que tienen los inconvenientes.
viene el inconveniente y entonces ya no es hueso de mis huesos, sino esa que usted me puso por compañera. Esto sucede muchas veces en las familias y es importante tener claro que el eje, el engranaje, el cimiento, lo básico en una familia no son los hijos. ¿Cómo que no, padre? Si mis hijos son lo más importante para mí. Pues mija, si usted está pensando que sus hijos son lo más importante, está equivocada. Más importante que los hijos es la pareja. ¡Ay, padre, no, los hijos primero. No, la pareja primero. Porque gracias a la pareja llegaron los hijos. Y en un poco tiempo, 5, 10, 15, 20 o 30 años, los hijos se van. Y si no se van, los tienes que echar porque los hijos no pueden estarse todo el tiempo en la casa. Entonces, primero es la pareja. Y en la pareja encontramos en la Biblia una situación particular, cuando hay el momento del enamoramiento, del cortejo, todo es espectacular, magnífico, y yo la veo bonita, él es hermoso, todo es bello. Pasa el tiempo y surgen los conflictos. Y cuando empiezan a presentarse los conflictos en la relación de pareja, hay una tentación en la que suelen caer las parejas. Yo llevo un tiempo significativo de mi vida, más de la mitad de mi vida, atendiendo parejas, y he encontrado que cuando llegan al momento de la crisis o de las discordias y de las dificultades, se pasa al polo opuesto. Entonces todo es absolutamente malo en mi pareja, todo. No le encuentro ni una buena, todo es malo, todo es malo. Que es grosero, que vea, que es cochino, que es desconsiderado, que es esto, que es esto. Y ella no, pues es que ella es tan talentosa, que es de mal genial y tal y tal y tal. Con todo el tiempo están hablando mal de su pareja o viéndola de una manera negativa. Esto es destructivo. Porque esto es fruto del pecado. ¿Y en qué consiste el pecado? No solamente en una falta moral explícita. Bueno, podemos decir que todo pecado es una falta moral, pero más allá de una falta moral es todo aquello que me destruye como ser humano. Yo puedo trabajar y el trabajo es bueno, moralmente es bueno, pero si lo hago en una forma desproporcionada a tal punto que se descuida a la pareja, se vuelve un acto pecaminoso. El amor hacia los hijos. Yo puedo querer amar a los hijos, muy, son la razón de mi vida, pero si tus hijos se convierten en algo que desplaza la relación con tu pareja, se convierten en una situación pecaminosa. Dios, porque muchas veces bajo la excusa de Dios se descuida a la pareja, y yo he conocido muchos casos de hombres o de mujeres, porque eso es de ambos lados, que dicen que se entregaron a Dios con cuerpo y alma, y entonces viven solamente para Dios, con Dios y en Dios, pero es la excusa porque tienen una mala relación con su pareja y entonces se refugian en lo religioso para evadir las responsabilidades, el contacto o el compromiso con la pareja. Entonces esta es la primera familia de la que quiero hablar, Adán y Eva. Se enamoraron, vivieron muy bien, pero cuando pasaron por el conflicto se empezaron a ver solamente en la parte negativa y eso los llevó a sufrir mucho. Esta es la primera familia. La segunda es la de Abraham. Abraham tiene un encuentro con Dios y esto sucede en muchas familias. Uno de los dos es el que tiene el encuentro primero con Dios y parte. Va donde no sé, donde Dios me dice. Sara no entiende, pero lo sigue. Ahí se lo aguanta el cañazo. Está bien, vámonos detrás de este porque... Y empieza una dificultad en la relación de pareja porque Abraham tiene claro que Dios lo llamó, le hizo una promesa. Sara no la entiende. Al punto que se ríe y se burla de él. De hecho, Isaac, que es el hijo, el esperado, significa hijo de la risa. ¿Por qué? Porque Sara se burlaba de Dios, se burlaba de la acción creyente de su esposo, y cuando lo escuchó hablando con Dios y le dijo, para el próximo año, por estas fechas, Sara va a tener un hijo, se reía. Ay, qué este otro. Yo ya vieja, seca, y este otro me va a decir que va a ser mamá. Muchas veces la ironía, el sarcasmo y la burla frente al tema religioso que surge y se suscita porque uno de los dos, él o ella, han empezado un camino de fe, es una dinámica que se hace continua y constante en las relaciones de pareja y tenemos que saberla llevar con paciencia.
Hay un libro espectacular de Soren Kierkegaard, eh, una figura muy interesante en la filosofía, se llama Temor y Temblor. Y él hace filosofía desde las opciones morales de Abraham. Y también se lo recomiendo que lo lean, es muy interesante. Es un tratado de ética bastante particular. Y la última familia es la familia de Isaac. Isaac tiene su esposa y tienen preferencias. ¿Cuáles son las preferencias que tiene la esposa de Isaac? Jacob. Isaac por Esaú. Entonces es una familia dividida en la que hay discordias, incluso los hermanos se roban, se intentan matar, se vuelven enemigos y se destruyen. Cuando los padres se dividen y tienen preferencias por los hijos, se genera un caos familiar. Los invito a la objetividad, pero sobre todo al amor primordial entre padres para poder después organizar y orientar a los hijos. Puede haber cierta inclinación y simpatía por alguno de los hijos, eso es natural y se puede ser comprensible, pero la preferencia absoluta genera daño. Entonces, los invito para que también en este tiempo particular de pandemia veamos estas tres familias, la de Adán y Eva, que del enamoramiento pasaron después al odio, y de ver todas las cosas positivas a ver solamente las negativas. Debemos entender que esto no es objetivo. Siempre hay bien en todas las personas, pueden haber lunares de mal, pero volvamos al amor primero para redescubrir el bien que hay en la pareja. Con la familia de Abraham, quien empieza un proceso de fe, no seamos fanáticos, tengamos paciencia y procesualmente ayudemos a los otros miembros de la familia a acercarse a Dios, teniendo claro que en algunos momentos tendremos que sufrir o vivir el acontecimiento de la burla o el sarcasmo de quienes nos rodean, y peor aún si muchas veces somos incoherentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos vitalmente. Y la última familia es la de Isaac, con su esposa y sus hijos, una familia dividida que toma cada uno partido por uno de sus hijos y llevan a la destrucción y a la desintegración, al punto que Jacob se tiene que ir muy temprano de la casa porque su hermano está esperando que muera su papá para matarlo. Y una mamá que es misteriosa, que quiere sembrar cizaña, que busca la preferencia de uno en detrimento del otro. Estas cosas debemos evitarlas en las familias. Entonces espero que lo que hemos podido compartir les ayude a vivir de manera particular en este tiempo de COVID-19 sus relaciones de familia, y también que viendo estos tres modelos bíblicos encuentren elementos que los ayuden a configurar, a organizar y a redireccionar su acontecer familiar cotidiano. Dios los bendiga y felicidades para todos y para todas.